Oye, pues vamos a darle con la plática Ujú. para que pues vayamos entrando en todo este tema de la enfermería. Cuéntame, ¿de dónde surge esta idea de ser enfermera? O sea, Mm, ¿surge de manera fortuita? Porque pues a muchos nos pasa como que pues es que es lo que había en el momento, ¿no? ¿Surge porque tuviste a alguien que te inspiró? ¿De dónde sale este tema de estudiar enfermería? Pues yo desde que recuerdo siempre he querido estudiar así algo relacionado a lo que es la salud. Ok, Ajá, y entonces me acuerdo mucho que mi mamá siempre cuando íbamos, no sé, a comprar cositas, juegos, me compraba todo eso de lo que es botiquín como de enfermería. ok, Ay, me encantaban mucho. Entonces de ahí como que siempre he tenido como que esa noción como de querer estudiar algo como relacionado. ok. Y una vez, cuando tenía 6 años, tuve que entrar a cirugía y más o menos ahí fue como que también entró más como que esa pasión a querer estudiar relacionada a lo que es la salud. O sea, te hicieron una cirugía cuando tenías Ajá, 6 años. sí, ¿De qué fue la cirugía? me quitaron el apéndice, una ¿Tan chiquita? apendicectomía, ajá. Ok. Y de ahí fue como que, ay, sabía que a las enfermeras, a los médicos, todos corriendo y me gustaba como que mucho estar. También es como que ese olorcito del hospital, no sé, Sí, como hay un que, olor característico del ajá, hospital, claro. exacto. Y me gustaba mucho, bueno, no el olor, sino que todo relacionado a lo que era enfermería. Ok. Bueno, lo que es la salud. La salud. Ajá. Ujú. Entonces, yo quería al principio estudiar lo que es medicina y pensaba que era porque, pues sí, era como el médico era el que estaba más en contacto con los pacientes. Claro. Y ya cuando realmente empecé a investigar sobre todo eso de la carrera y así, me di cuenta que pues no, era una idea errónea, ¿no? Entonces fue cuando ya dije, no, creo que enfermería, o sea, me estoy más enfocada a lo que es enfermería. Y ya de ahí dije, no, pues ellos son realmente los que están con los pacientes. Y es lo Ok. que yo quería realmente eso. Ok. Ujú. ¿Te diste cuenta que preferías enfermería antes que medicina cuando llegaste a enfermería o antes? Antes, o No, sea. mucho antes. Ok. Ajá. O sea, nunca intentaste medicina. No, Siempre fue, me voy sí, por siempre, ajá. enfermería. Ok, ok. Sí, Y entonces entras a estudiar enfermería y desde el principio dijiste, sí, sí, es esto lo mío. sí. Sí, sí, estabas Siempre he tenido convencida. como que ¿cómo se dice? Esa característica de querer ayudar, como Ok, que poder estar ahí con los pacientes, como les comentaba, de que querer estar en el hospital, ok, conocer un poco más sobre lo que es el cuerpo humano, o sea, me llama muchísimo la atención. ok, ok. Ujú. Oye, y cuando llegas a la carrera como tal, ¿vas a prácticas desde el primer semestre o cuándo son tus primeras prácticas? En mi escuela en lo particular, si no me equivoco, fue el primer semestre, fue nada más lo que es pro teoría, y ya a partir del segundo semestre fue cuando ya empezamos a lo que son prácticas. Estudias en una escuela privada. No, pública. Ah, ok, ok, ok. Ajá. De pronto entendí que una escuela particular y yo, Ah, ah, no. eso, No, no, eso pública. también pública, una escuela Ajá. pública. Ok. Entonces, a partir del segundo semestre te vas a prácticas. Ajá. ¿Y qué tal el primer acercamiento con los pacientes? ¿Te No, acuerdas de tus primeros sí, pacientes y cómo sí. fue? ¿Cómo fue? Al principio fue yo creo que todos vamos con ese miedo, ¿no? De qué va a pasar, qué tal si la riego, qué tal si hago mal, qué tal si me regañan, etcétera. Pero, o sea, tengo una historia en particular con un paciente, o sea, bueno, fue como una paciente. Ok, Ella tuvo un problema, un trauma craneoencefálico, en la cual fue que andaba en moto, y quedó en coma. Entonces yo estuve ahí, fue en un hospital público donde hice mis primeras prácticas, en el cual pues era de alta demanda. ok, O sea, y fue como de, ay, ¿qué hago? O sea, por lo mismo que eran muchos pacientes, pues las enfermeras que estaban a cargo de nosotros no podían estar como que ahí. Entonces fue como de, ¿sabes qué? O sea, ¿sabes o no sabes? Si no, mejor salte. Y yo dije, ok, pues sí, sí sé. O sea, no podía decir que no porque es como que nuestra oportunidad para poder desarrollarnos, tener un poco más de habilidad, etcétera. Entonces dije, no, pues sí, me tengo que aventar. Ya me aventé y todo, y estaba ahí con el paciente, o sea, me fui como que enfocando un poco más a esa paciente, era femenina, en la cual, o sea, sí fue como que tuve un apego muy cercano con ella. O ok, sea, sí me involucré demasiado. De hecho, hasta cuando me cambiaron del servicio, yo iba a verla para ver cómo iba mejorando. O sea, y fue cuando ya después entendí y vi que, pues sí, o sea, realmente uno está haciendo ¿cómo se dice? Se me fue la palabra.
Pues sí está realizando ¿cómo se? Ay, Como como el trabajo bien, como... ¿A eso te refieres? ajá, Como la como que el trato, vocación. exacto, la vocación, Ok, exacto. ok. Ajá, pues y ya fue cuando entendí y dije, no, pues creo que tengo que cortar o como saber a llevarlo a cabo, el que no tengo que tener como tanto apego, o sea, no es de que no tenga sentimientos con los pacientes, ¿no? Pero sí como que no quedarme tan clavado ahí. ¿Por qué crees que hiciste ese apego con la paciente? Porque creo que es algo que a todos nos pasa, ¿eh? O sea, yo creo que cuando llegamos con nuestros primeros pacientes, yo me acuerdo que yo también tuve un apego con mis primeros pacientes. Yo fui a prácticas desde el primer semestre de la carrera técnica. Ujú. Entonces, pues yo estaba muy chavito y yo creo que yo hacía apego con los pacientes porque me daban la oportunidad de atenderlos, ¿no? En el caso Ujú. tuyo, pues tu paciente estaba sedada, tu paciente estaba intubada, no podía decirte sí atiéndeme o no atiéndeme. En el caso mío Ajá. no, yo no vi pacientes tan críticos en el primer semestre, pero el que ellos no se opusieran, ¿no? A que tú los atendieras, siento que eso fue lo que hizo como un vínculo, que estuvieran como abiertos. En el caso tuyo, ¿qué crees que haya sido que te hizo ese vínculo? ¿Que era mujer? ¿Que lo podías asemejar a algún familiar? ¿O qué crees que haya sido? Pues primero creo que por exactamente porque era mujer. Ok, Otra porque más o menos en esos entonces ella tenía como 19, 20 años. Y también porque tenía dos pequeños. ok, Entonces era como que, ay, no, o ya, sea, pues por andar en moto, tal vez por andar en fiestas o en el relajo, no sé, pero fue como que algo que, pues sí, o sea, no creo yo que debía de haber pasado, pero es algo que pues no está en mis manos, ¿no? Pero sí me involucré mucho y estaba como que ahí, y hasta después yo creo que a lo mismo también porque era mi primer contacto con pacientes y ella fue como que la primera que me asignaron y fue como de, ok, o sea, sentí como que ese amor al tener como que tratar de cuidarla, de estar como que para ella, para sus familiares y todo, y también porque yo veía, o sea, visualizaba cómo los familiares iban a verla y cómo se ponían, o sea, y también eso es como que dices, ay, no. Y también exactamente, por lo mismo de que me visualizaba como de, ay, es que imagínate una como mamá, o sea, yo no tengo hijos, pero, o sea, sí me ponía en su lugar de que es su mamá, ¿no? Porque igual como todas mamás pues quieren lo mejor para sus hijos, ¿no? claro. Y para ver esa situación sí como que sí me afectó un poco. Ya Ok. hasta después fue como que, pues sí, fue asimilándola, como que me empecé a dejar un poco de ella. Y ya después, o sea, con tener contacto con los pacientes, sí era como de, ok, qué bueno, me da mucha emoción poderlos ayudar y poder ver su crecimiento y su desarrollo, ¿no? Ok. Su mejoría. Oye, ¿y qué tal el tiempo en la escuela? ¿Qué opinas de la escuela, de las escuelas en enfermería? ¿Está padre? ¿No está padre? ¿Cómo lo ves? Está padre, pero a la vez no. ¿Por qué? Porque a mí me pasaba de que cuando estaba en la carrera, o sea, sí te enseñan muchas cosas, pero hay veces que te saturan demasiado. O sea, yo recuerdo mucho que anatomía era una de mis clases que sí me gustaban y todo, pero era un horario que nos aventábamos que como una clase de 5 horas. Cinco, no, como, sí, como 4 o 5 horas, o sea, todo corrido. Y ya al final era como otra materia, pues X, ¿no? Pero ya después salíamos como que todos así de, ya vi, Aturdidos. ajá, tanta información y era apréndete esto, apréndete lo otro, o sea, y como que no se daba un cierto tiempo. Ok, También otra de hay instituciones que yo sé por medio de mis compañeros, amigas, que lo hacen por medio de prácticas entre maniquís. Entonces también siento que pues no es lo mismo, ¿no? En mi caso, en mi escuela, pues sí nos apoyábamos entre compañeros a canalizarnos, a tomar la presión. Y eso es algo que realmente te ayuda demasiado para cuando vayas así en formación, en lo que estás en tus prácticas. Ya sabes más o menos como que desarrollas tu oído, tu habla también, el cómo tratar a los pacientes, o sea, igual siempre presentándote. ok, ok. Ujú. Y en este tiempo que estuviste estudiando, ¿pudiste irte como perfilando hacia alguna especialidad? O sea, ¿había una materia que te gustara más y que tú decías, como que a mí, obviamente ya también como fuiste a las prácticas y conociste a las especialistas, tú decías como, me gustaría pertenecer a esta especialidad o esta es la materia que más me gusta? Sí, de hecho cuando, ¿qué fue? Como en el cuarto o quinto semestre, si no mal recuerdo, llevamos lo que es pediatría. Ok, O sea, pero no como, o sea, sí, a la vez no, porque pediatría siempre me llamó mucho la atención, ujú, pero desgraciadamente tuvo una profesora en la cual no me ayudó para nada porque era muy exigente, como que nos hacía de menos a todos, o sea, literal al grupo.
Mi escuela estaba por medio de, por ejemplo, no sé, para poder aprobar el semestre tenías que pasar todas las materias con arriba de 8. Ok. Entonces era como de, ok. Y a base de eso, esta maestra, o sea, literal, yo hasta la más inteligente del salón, o sea, otra compañera, compañeros que sí eran muy inteligentes, sacaban 3.5 en el examen. O sea, realmente era una maestra que yo creo que no les caíamos bien, no sé qué pasaba. Y llegó a ser un filtrado del salón, éramos 45 y en total quedamos 28. Entonces esa maestra, pa' de malas, me tocó ir con ella al campo clínico de pediatría. Entonces era así como de, ay, de por sí como que ya no, o sea, sí me gustaba lo que es la especialidad de pediatría, pero con ella era como de, ay, no. Y hasta inclusive nos llegó a hacer el comentario de, es que ustedes no sirven para ser enfermeras. Mejor yo no sé qué hagan, no sé qué hacen aquí, mejor sálganse. Y fue como de, no, o sea, yo ya iba bien desanimada, como de ya no quiero ir, ya no es para mí la carrera, ya no, o sea, no sirvo para esto y bla, bla, bla. Entonces fue como de, no, o sea, le tengo que demostrar, o sea, ¿por qué me voy a rendir por un simple comentario de ella, no? O sea, para nada. Entonces fue como de, no, pues seguí echándole ganas. Lo que hice, o sea, fue acercarme un poco más a ella. Como de, no, maestra, ¿qué más necesita? O sea, no hacerle la barba, no tampoco, pero por ejemplo, en lo que eran los casos clínicos, como que siempre nos iba a preguntar, siempre todo, o sea, siempre nos iba a estar haciendo, ¿cómo se dice? Mm, sí, hacer las valoraciones. Ok, a Ajá, evaluarlos. exacto. Entonces era así como, maestra, ¿me puede proporcionar usted qué cree lo que me hace falta? Ok, O sea, como mostrando interés. ajá, Ok, exacto. Yo creo como que ahí fue como de, ay, como que nos sobrellevábamos nada más. Pero sí fue como, más que nada dije, ok, tengo que sobrellevarla por mí, porque realmente me gusta enfermería y también porque, pues sí, o sea, sé que sí, no tengo por qué decir que no, solamente por un comentario de ella, ¿no? ok, Y ya de ahí, o sea, fue como de, sí me gustaba pediatría, pero tuve mala experiencia con ella y dije, no, creo que no. mejor no. Ajá, ya hasta mucho después, por el destino, me tocó mi servicio social en pediatría. Y ahí fue cuando realmente dije, no, sí, Sí es sí lo es lo mío. mío, ajá. Ok, Después de tanto, sí ok. me llamó mucho la atención pediatría.